junto con aquellos que la están organizando. Isaías capítulo 6, ¿tenemos todos? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta que se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Está hablando Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava a sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en la tierra la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Alabamos, Señor, y exaltamos, Padre, tu divino y glorioso nombre, Padre Celestial. Bendícenos en este día, Señor amado. Dios mío, resplandece sobre cada uno de nosotros, Señor amado, en este día, Jesús. Queremos alabarte, queremos exaltarte, Señor. Queremos bendecirte, Padre, en este día. Queremos, Padre amado, en este día, Dios mío, que tú enriquezcas, Padre Celestial, nuestros corazones con tu palabra y podamos ser edificados por ella, Señor amado. Para ello te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú bendigas mi vida y pueda transmitir con claridad, Dios mío, los pensamientos que tú has puesto en mi corazón a la hora de compartir esta tu palabra, Señor amado. Gracias te damos en esta hora, Señor. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Esta experiencia que tuvo el profeta Isaías no fue una experiencia exclusiva de Isaías. Vamos a ver que en otros lugares, otras personas tuvieron exactamente la misma visión. Por ejemplo, San Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo también describe su experiencia viendo una visión del trono de Dios. Amén. Viendo lo que está viendo en este momento también Isaías. Una visión de lo que está pasando en el cielo y lo que Dios espera que pase también en la tierra. Amén. Porque no debemos de pensar que todo el tiempo debemos estar con la mirada puesta en el cielo, allí contemplando la hermosura de Dios, sino que también debemos mirar aquí en la tierra, hermanos, porque hay gente que necesita tener una experiencia gloriosa con el Dios de los cielos. Amén. Ahora, esa experiencia que tiene Isaías, hermanos, se da cuenta que tiene un tiempo anterior y posterior en la vida de Isaías. Amén. Hay un antes y un después cuando se trata de esa experiencia gloriosa con Isaías. Si nosotros hoy día, hermanos, miramos en la vida de las personas, también existe un antes y un después en la vida de las personas que tienen una experiencia maravillosa con el Señor
Jesucristo. Por un momento podemos dejar volar nuestra imaginación y pensar en nuestra propia experiencia. Pensar el día en que nos hablaron acerca del Señor. Pensar el día en que nosotros fuimos a los pies de Cristo para que Él obrara. Y también nos dimos cuenta que si pensamos en ese momento puntual, existe un antes y un después con respecto a nuestra experiencia con el Señor Jesús. Amén. No hay nada que se pueda, hermanos, comparar con una experiencia con Cristo. No hay nada que se pueda comparar, hermanos, de estar allí delante de la presencia del Dios de los cielos, estar ante la presencia del Señor Jesucristo y todo lo que Él transmite a nuestra vida y de la forma en que nosotros podemos absorber su presencia para bendición de nuestras vidas. Amén. Todo lo que necesita el hombre es conocer a Jesucristo. Todo lo que necesitamos nosotros los seres humanos, hermanos, es conocer personalmente a Cristo. Job, al final de su historia, si usted lee el libro de Job, al final de su historia, en esa relación poderosa con Cristo, decía, al final, en los últimos versículos, decía, de oídos te había oído, mas ahora aquí te veo. Amén. A veces, hermanos, el estar en la iglesia o tener algún cierto conocimiento. Hay mucha gente que tiene cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero todavía no ha tenido una experiencia con Cristo. ¿Sabe lo que dice la Biblia en ciertas partes? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en ciertos lugares? Pero esa palabra no se ha hecho carne en sus vidas porque todavía no han tenido una experiencia con Jesús. Cuando nosotros observamos aquí, hermanos, lo que pasa en la vida de Isaías cuando está contemplando, hermanos, la hermosura de ver la presencia de Dios en el reino de los cielos, ver ese trono con los ángeles cantando, adorando y ver que todo lo que se manifiesta en el reino de los cielos. Cuando Isaías observa todo eso, hermanos, le viene un gran temor reverente. Por eso dice aquí la palabra del Señor. En el versículo número 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando aquí describe la palabra del Señor, las palabras de Isaías que dice, siendo yo un hombre de labios inmundos, no significa que este hombre estuviera diciendo malas palabras continuamente o palabras obscenas continuamente. No se refiere a eso. Lo que se refiere es también lo que dice la Escritura. ¿De qué brotan o de dónde brotan las palabras que salen de nuestra boca? ¿De dónde? De nuestro corazón. Lo que sale de nuestros labios brota de nuestro corazón. Y lo que está diciendo aquí es que nosotros, y dice aquí Isaías utilizando esa premisa de que no solamente él, sino el pueblo donde vivía no tenía un sentimiento especial con Dios. Quería vivir alejado de Dios. Quería vivir apartado de Dios. No consideraba a Dios en su vida. Entonces, en ese no considerar a Dios, todo lo que salía de sus labios estaban lejos y apartado de Dios. Y cuando Isaías ve lo que está pasando en el cielo y se da cuenta que todo lo que describen los grandes profetas es verdad. Hay un Dios poderoso, hay un cielo glorioso, hay una manifestación poderosa allí de santidad en el reino de los cielos. Él solamente puede decir, yo no tengo esa santidad y por lo tanto no puedo estar en la presencia de Dios. Y se siente morir. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando hay ausencia de temor de Dios. La gente habla cualquier barbaridad, pronuncia cualquier tipo de pensamiento que de alguna manera termina blasfemando a Dios por falta de conocimiento del Dios de los cielos, por falta de temor de Dios. Nosotros en nuestros días vemos que hay muchas personas que pronuncian, como en aquellos tiempos aquella comunidad, dice que tenía labios inmundos, es decir, tenían sentimientos en el corazón, tenían en el corazón, hermanos, una dureza
muy importante que los mantenía lejos de esa realidad del Dios de los cielos. Y entonces vivían de acuerdo a sus parámetros, a sus principios y a lo que querían en esta vida. Y todo eso se manifestaba a través de su vida como personas alejadas de Dios. Si hoy nosotros observamos lo que brota muchas veces del corazón de la gente, son ese tipo de falta de temor de Dios. Amén. ¿Cuánta gente hoy día blasfema a Dios? ¿Cuánta gente hoy día, hermanos, comete actos que los alejan de la presencia soberana de Dios? Que nos damos cuenta que esta gente está vacía, sin Dios en su corazón, y que de sus labios brotan la lejanía que tienen con respecto a Dios. ¿Entiende lo que digo? Hoy día, hermanos, hay gente padeciendo y sufriendo porque viven lejos de Dios. No tienen temor de Dios. Entonces, sus pensamientos, sus ideales, sus ideologías van en una dirección opuesta hacia la maldad, hacia la corrupción. Por eso hoy día, hermanos, vemos tantas ideologías que manifiestan un lado corrupto del ser humano, un lado, hermanos, deteriorado del ser humano. No hay temor de Dios. Y solamente lo que brota de sus labios son principios que se parten de la idea de no considerar a Dios en sus vidas. Y por eso vemos pensamientos, ideas, amén, que no son de ahora solamente, son de hace mucho tiempo atrás, que alejan o demuestran la lejanía del hombre o de la mujer con respecto a Dios. Pero cuando Isaías se ve en ese lugar, se da cuenta, hermanos, que él también estaba viviendo lejos de Dios. Y que por algún tiempo no tuvo temor de Dios. Y las decisiones y los pasos que dio en su vida y las cosas que pensó en su vida provenían o partían de su propia humanidad y manifestaban estar apartados de Dios, muy lejos de Dios. Y no solamente él, dice, el pueblo estaba lejos de Dios. La comunidad estaba lejos de Dios. Y una comunidad, así como un hombre o una familia lejos de Dios, les esperan, hermanos, futuros muy, muy tristes. Muy tristes. Vamos a ver en un segundo punto acerca de ese futuro. Pero cuando Isaías se da cuenta de que estaba viviendo lejos de Dios y se siente en ese momento morir porque está en un lugar de santidad y él no es santo. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pedro con respecto a Dios? Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. La santidad para el Señor y para su pueblo no es una opción, es una regla natural. Tenemos que practicar la santidad. En el libro de Tesalonicenses dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 4, dice que la santidad o la santificación, dice, es la voluntad de Dios. La santificación es la voluntad de Dios. Dice en otro lugar, en el libro de Tesalonicenses, dice que el fruto del Espíritu es la santificación en nuestras vidas. Cuando estamos hablando de santificación, estamos hablando de un proceso presente en nuestra vida. Amén. Hoy tengo que ser más santo que ayer. Y mañana tengo que ser más santo que hoy. ¿Entiendes lo que digo?
La santificación, hermanos, es una actitud, una vida, una acción importantísima en nuestra vida, porque estamos delante de un Dios santo y ese Dios demanda santidad. Y esto no es un tema de merecimiento. No es algo que dice, bueno, yo no merezco entonces estar en la mano del Señor porque yo no soy totalmente santo. No está hablando de eso, está hablando, hermanos, que si estamos en el Señor debemos procurar en nuestra vida ser mejores cada día. Y para poder ser mejores cada día debemos entrar en este proceso natural, divino, glorioso que es la santificación. Amén, hay que santificarse. Si hay cosas que yo estoy haciendo y me doy cuenta porque Dios me revela que eso no está bien lo que estoy haciendo, debo de corregir eso en mi vida para entrar en ese proceso continuo de santificación. Estamos delante de la presencia de un Dios divino, de un Dios eterno, de un Dios santo, y Él demanda santidad para aquellos que le siguen. Amén. Ahora, santificación, hermano, no tiene que ver, a veces nosotros hacemos idealismo de muchas cosas y a veces hay personas que realizan idealismo también de la santificación y piensan que tienen que andar con las manos continuamente apoyadas así y tienen que andar con una aureola imaginaria en la cabeza, caminando todos los días en todas las cosas. Y bueno, a veces salen de la parte de ser buenos y entran en la parte de tontos, porque a veces de ser tan buenos pasan a ser tontos porque se dejan hacer cualquier cosa, y entonces a veces se confunde esta idea porque hemos fabricado una idea de santificación. No, hermano, santificación es, hermanos, procurar incorporar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y cuando estamos en la presencia de Dios, Dios desea formar nuestro carácter según el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que cada día cuando voy a tomar decisiones o cuando voy a reflexionar sobre mi vida, debo procurar, hermano, actuar conforme al carácter de Cristo. Por supuesto que no podemos conocer el carácter de Cristo si no conocemos su palabra. Tenemos que conocer su palabra para conocer el carácter de Cristo. Tenemos que estudiar sobre su palabra para conocer el carácter de Cristo. Tenemos que leer en su palabra para conocer el carácter de Cristo y entonces comenzar, hermanos, a practicar ese nuevo carácter en nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando ve esa actitud en Isaías, el Señor, que comienza a decir, soy hombre muerto, estoy delante de la presencia de Dios y hablo mal y pienso mal y actúo mal. Y vivo en medio de una comunidad que hace las mismas cosas que yo hago. Estoy liquidado. Dice que en ese momento un ángel vuela y toma del altar de Dios con pinzas y trae una brasa encendida y la apoya sobre los labios de Isaías. Y le dice lo siguiente, versículo 7. Y es quitada tu culpa y limpio tu corazón. En otras palabras, el Señor le dice a Isaías, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a borrar todo lo que había en tu pasado. Y vamos a comenzar de nuevo. Entonces Dios le otorga a Isaías una posición nueva delante de su presencia, que la obtiene no por méritos, sino por gracia divina, porque Dios se la quiso dar. Él merecía morir porque estaba delante de la presencia de Dios, y nadie puede estar delante de la presencia de Dios, hermanos, en actitud de pecado. Muere, irreversiblemente muere. Isaías sabía eso, pero ahora, con esta intervención divina en su vida, Dios le dice, vamos a borrar todo y comenzamos de nuevo. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ese milagro, hermanos, se acciona en nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón con sinceridad. Ese momento particular, hermanos, establece como una especie de bisagra en nuestra vida entre un antes y un después, poniéndonos en una nueva posición y en este caso de santidad delante de Dios.
Porque Dios ahora nos regala la santidad de Cristo. Porque Cristo ahora pagó todas nuestras culpas y ha hecho nuevas todas las cosas. Entonces, allí a partir de ese momento, todo es hecho nuevo para nosotros. Estamos en una nueva posición. Estamos en un nuevo lugar. Estamos en un nuevo momento en nuestras vidas. Por eso, hoy al comienzo les decía, si nosotros viajamos simbólicamente aquel día, nos vamos a dar cuenta que en aquel momento que recibimos a Cristo íbamos en una dirección. Pero cuando tomamos la decisión de aceptar a Cristo como Salvador en nuestro corazón, cambiamos 180 grados nuestro caminar para ir ahora en la dirección de Dios. Para ir ahora en la dirección del Dios Todopoderoso. Ya ahora lo que va a brotar de mi corazón y va a salir por mis labios no van a ser ya cosas que tengan que ver solamente conmigo y que tengan que ver con el pensamiento de la corriente de este mundo, sino que ahora va a brotar a través de mis labios la ley de Dios. Por supuesto que al principio en medidas muy pequeñas, porque voy estudiando, me voy preparando, voy conociendo de Dios, en medidas muy radicales en mi vida, el Espíritu Santo me va a ayudar a tomar esas buenas decisiones hasta que logre un estado de madurez espiritual, que significa que el carácter de Cristo se está formando en nuestras vidas. Y una vez que ese carácter comienza a tomar posición en nuestras vidas, ya ahora nuestra conducta, nuestro pensamiento, las intenciones del corazón, hermanos, brotan de un lugar de santidad. Porque Dios nos ha bendecido, gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Dios entonces está cambiando nuestra vida, gloria sea el nombre de Cristo. ¿Sabe que Isaías, hasta que no tuvo esta experiencia, no podía entender muy bien las cosas de Dios? No podía entender las cosas de Dios. Era como un hombre natural. ¿No se ha puesto usted a hablar a veces con alguna persona e intenta explicarle algunas cosas espirituales y es como que está en otra sintonía? ¿No le ha pasado? ¿A cuánto le pasó eso? Bueno, el resto no le está hablando a nadie, por eso no le ha pasado. Haga la prueba, hable a las personas y va a ver que cuando usted está hablando, ellos están como en otra sintonía. Seguramente también le pasó a aquellas personas que nos hablaron a nosotros también por primera vez. Nosotros salíamos con cosas que ni siquiera no entendíamos. Están como en otro plano astral. Dicen ahora que hay tanta cuestión de esta, ¿no? Están como en otro plano. Porque la gente inventa cosas para poder encajonar las ideas. Pero es producto de que no ha tenido una experiencia con Dios. Si no se le puede explicar, hermanos, asuntos espirituales a quien no ha nacido espiritualmente. Recuerdo que hace tiempo había una hermana en la iglesia donde trataba de ser psicológicamente muy sabia en la crianza de su hijo. Entonces el niño tenía como un año y hacía las cosas que hace de niño un año. Y esta persona, hermanos, se incomodaba y entonces sentaba al niño y le explicaba por qué razones no debía de seguir con esos actos que hacía porque estaban mal. Se imagina al niño de un año, ¿no? Lo bajaba de la silla y iba a hacer de vuelta lo mismo. Y lo volvía a traer y lo sentaba de vuelta y le explicaba que esas cosas, porque el niño pequeño todavía no tiene desarrollado el cerebro para que pueda entender lo que le estamos explicando. Muchas de sus cosas las hace por instinto. Pero la persona no entendía, esta madre no entendía. Y entonces le explicaba. Y un día vino con una enorme frustración a su vida y le dije, mira hermana, menos explicación y más chancleta. Pastor, ¿cómo va a decir que hay que pegarle a un niño de un año, que la psicología, que las leyes? Hermana, ¿usted quiere sacar derecho a su hijo? Menos psicología y más chancleta. En el caso, hermanos, de la vida espiritual, no podemos explicar asuntos espirituales a quien todavía no ha nacido espiritualmente.
Isaías, hermanos, después de tener la experiencia, hermanos, su corazón se direcciona, hermanos, hacia los planes de Dios. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 8, después de que el Señor tocó sus labios y que él entendió el estado donde estaba. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque en los tiempos bíblicos, hermanos, en el comienzo de los profetas, como en nuestros días, el deseo de Dios es que sus hijos lleven la palabra de Dios a aquellos que todavía no han oído el mensaje del Señor. Eso no ha cambiado. Desde los tiempos, hermanos, de los inicios de la humanidad, cuando Dios puso la palabra de las personas, Dios ha anhelado que su palabra no se guarde, sino que corra por todo lugar posible para que la gente tenga un encuentro personal con el Señor. Entonces Isaías, después que es transformado por la gracia de Dios y Dios lo pone en una suerte de un nuevo nacimiento, escucha las palabras del Señor, que le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos para que lleve este mensaje? Hermano, este es otro Isaías. Porque para alguien que entiende, pocas palabras son suficientes. Amén. Para aquellos que entendemos, hermanos, cuando alguien no entiende, entonces hay que darle un montón de palabras y un montón de explicaciones, sentarlo en la sillita y hablarle y explicarle y tratarle de contarle las cosas para que pueda entender. Pero aquel que entiende, pocas palabras son suficientes. Entonces, hermanos, en ese momento Isaías escucha estas palabras y salta del lugar donde estaba y dice, heme aquí, envíame a mí. Amén. Él mismo, hermanos, hizo eco de ese pedido de Dios. Y aquellos hermanos que estamos en este nuevo caminar, en nuestro nuevo andar en el Señor, este debe ser también nuestra preocupación. Si bien, hermanos, tenemos nuestras actividades cotidianas y tenemos nuestras labores cotidianas y tenemos nuestros empleos y tenemos que realizar nuestras tareas y tenemos nuestro hogar y tenemos nuestra familia, debemos de recordar siempre que tenemos una labor, hermanos, muy importante en nuestras vidas y que es pregonar la palabra de Dios. Hablar de Cristo a aquellas personas que todavía no lo conocen. Hablar de Cristo, hermanos, cambia las cosas. Hablar de Cristo, hermanos, transforma las vidas. Ayer el grupo de Nehemías en su programa de radio tuvo a una muchacha que salió de la droga y decía, he probado de todo, pero cuando probé a Cristo, esto me hizo salir de esta situación. Cuando abrí mi corazón a Cristo, esto me cambió. Cristo, el Evangelio, funciona, decía ella. Hoy día, hermanos, hay personas que necesitan a Cristo para cambiar en sus vidas. Sí hay terapias que ayudan, hay pasos de autoayuda, hay cosas que por ahí otorgan cierto beneficio en la vida, pero nada se compara cuando una vida viene a los pies de Cristo y escucha el mensaje y recibe esa nueva posición de parte de Cristo, donde Dios limpia su vida, saca su culpa y le da una nueva oportunidad. Nada se compara. Y la iglesia de Cristo, usted y yo, hermanos, tenemos este mensaje. Y Dios se ha comprometido con este mensaje a respaldarlo para que su palabra, una vez dicha, una vez transmitida, no vuelva vacía, sino que vuelva para lo que Dios quiere, dice la palabra del Señor. Amén. Así que la iglesia de hoy, como en los tiempos de Isaías, la labor principal es predicar la palabra del Señor. Amén. Cuando pensamos en la iglesia, ¿cuál es el propósito más importante de la iglesia? Debemos decir que uno de los propósitos más importantes de la iglesia, aparte de adorar, aparte de tener un compañerismo, aparte de discipular, aparte de enseñar, es impartir la palabra del Señor. Amén. Todos nosotros tenemos lo necesario
para hablarle de Cristo a otra persona. Amén. ¿Sabía eso usted? Todos nosotros. Algunos se escudan, hermanos, y dicen, pero yo no me sé ningún versículo de memoria. O todavía no me sé ningún... Hermanos, usted puede contar su experiencia en el Señor. Aquel día, cuando Cristo llegó a su vida, cuando Cristo llegó a su corazón, cuando Cristo invadió su vida y usted fue transformado por la gracia del Señor. Ese mensaje vale. Es la palabra escrita en su corazón, en su vida. Y ahora de su corazón no brotan malos pensamientos. Ahora de su corazón brota la gracia divina del Señor. Y déjeme decirle, hermanos, no hay un futuro muy lindo para aquellos que no siguen a Cristo. Esto es exactamente lo mismo en el pasado, en el tiempo de Isaías, como en nuestros días. Fíjese lo que dice el versículo número 10. 9, vamos a partir de leer del 9. Entonces Dios le dijo a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por ciento, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Es que Dios va a castigar. ¿Es que Dios va a actuar castigando a estas naciones? No. Lo que Dios va a hacer es simplemente no hacer nada con ellos. Porque también las personas tienen su decisión. Y no quiere decir que Dios aquí voluntariamente esté ejerciendo en ellos, hermanos, un no entendimiento. No, no está diciendo eso. Está diciendo que las personas deciden en su corazón no escuchar a Dios. Deciden en su corazón en no recibir a Cristo, porque también Dios nos ha entregado esto, ¿verdad? Llamado el libre albedrío, donde las personas también tienen, y hermano, esto no será quitado hasta que Cristo no venga, la capacidad de elegir. Escucharán el mensaje de Dios, escucharán la palabra de Dios, escucharán su testimonio y luego vendrá el tiempo de decisión. Pero Dios, hermanos, dice proféticamente, aquellos que no decidan en forma correcta serán desolados por su propia conducta. Serán destruidos por su propia conducta. Y aunque aparentemente, dice aquí la Escritura, algunas cosas, ese 10% les haga bien, al final también ese 10% por sus decisiones lejos de Dios también serán destruidos. O sea que los pueblos, las naciones, las familias, los hogares sin Cristo tienen un futuro muy triste, muy triste. Pero no es porque Dios los haya entregado a su tristeza, no, es porque han decidido vivir y decidir sin Dios. Y cuando los hombres, hermanos, vivimos y decidimos sin el Señor, nos pasa lo que hoy estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que una madre deje a un bebé recién nacido en una volqueta? Dice, esto no cabe en la cabeza de nadie. Bueno, esa es una vida sin Dios. ¿Cómo puede ser que un delincuente salga a robar y le robe los últimos dineros a la persona y aparentemente se va, pero regresa y le pega un tiro en la cabeza? ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es una vida sin Dios. ¿Cómo puede ser que los pueblos los gobiernos vivan en contra de los pueblos? Bueno, esa es una comunidad sin Dios. ¿Cómo puede ser, hermanos, que hoy día se fabriquen ideologías como la de género, como la de aborto, como las otras que han surgido, van en contra de la naturaleza? ¿Cómo puede ser? Bueno, son comunidades sin Dios. Eso le pasa a la gente que vive sin Dios. Así viven las personas que viven sin Dios. Y el futuro, hermanos, de estas comunidades, de estos pueblos,
es la destrucción definitiva. Dios lo dice en su palabra. Si nosotros leemos, hermanos, la historia del pueblo judío, el pueblo judío, hermanos, cuando le daba la espalda a Dios y Dios lo dejaba a que ellos decidieran y vivieran a su manera, siempre iban hasta el límite de la destrucción. Siempre. Siempre llegaban prácticamente al límite de la extinción total. Y la extinción total no llegaba porque Dios siempre tenía, hermanos, dentro de su pueblo un remanente fiel. Siempre dentro del pueblo, ese pueblo que vivía apartado de Dios, viviendo siempre bajo la escuela sin Dios, cultivando su carácter sin el Señor. De todas formas, dentro de ese pueblo todavía existía un grupo de personas llamado el remanente, hermanos, santo, que obedecían y guardaban al Señor. Eso está aquí, hermanos, en el versículo número 13, en su segunda parte. Dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En la vida de la antigüedad, hermanos, había siempre un grupo de personas que se mantenían en santidad y en obediencia a Dios. Y por eso la nación y el pueblo no llegaba a la extinción total, porque Dios, hermanos, rescataba a ese pueblo, rescataba a la nación, hermanos. Aún en el momento más crítico los rescataba por amor a esa gente que oraba y clamaba y buscaba de Él. Hoy día, hermanos, lo que frena la maldad y la destrucción total de los pueblos es la iglesia de Cristo. La Escritura, hermanos, dice que la destrucción no viene por causa de quien todavía aquí está en la tierra, y quien está todavía aquí en la tierra es la iglesia del Señor. Llegará el día, hermanos, en que la iglesia del Señor ya no estará más aquí en la tierra, porque viajaremos a su presencia. Allí, hermanos, será el desastre total. Pero no vamos a irnos, hermanos, en una situación tan catastrófica, tan apocalíptica, que involucre tanta masa en el mundo. Sino, hermanos, que esto también pasa en torno a las familias. Hay integrantes de nuestra familia, hermanos, que han decidido vivir sin Dios, que no quieren tener nada con Dios. A veces porque no lo entienden, a veces porque no han nacido de nuevo, o a veces porque ha sido una opción de vida. Esa familia no es completamente destruida porque seguramente hay alguien en el seno de esa familia que todavía ama y vive en santidad delante del Señor. Pero por supuesto, hermanos, vivirán y padecerán, hermanos, sus decisiones. Sufrirán sus decisiones. Padecerán sus decisiones, pero no serán destruidos porque hay alguien, un remanente santo dentro de esa familia. Entonces, cuando nosotros vemos el resultado de vivir sin Dios, aquellos que vivimos con el Señor debemos sentirnos felices. Amén. Debemos agradecer al Señor. En primer lugar, porque somos salvos. En segundo lugar, porque tenemos la capacidad o la oportunidad de enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que hay un Dios poderoso que quiere bendecirnos y ayudarnos. En tercer lugar, porque podemos pregonar el mensaje, hermanos, y llegar a otros que todavía no han recibido a Cristo en su corazón y puedan experimentar esa visión gloriosa de estar parado enfrente del Santo, del Dios Todopoderoso. Amén. Y en cuarto lugar, hermanos, porque cuando nosotros tenemos alguna necesidad, alguna lucha, tenemos a alguien que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Amén. Que nos está cobijando, como dice la Escritura en el Salmo 91, hermanos, como la gallina cubre a los polluelos. Así Dios nos está, hermanos, cobijando. Así Dios nos está guardando. Así Dios nos está protegiendo para que nada malo pase. Pero por si en alguna circunstancia, hermanos, algo malo pasa, la Escritura dice que un hijo del Señor se podrá caer, pero por la misericordia de Dios se volverá a levantar.
Así que, hermano, no está el drama en la caída, sino que está la bendición cuando nos paramos otra vez. Amén. Y podremos caer muchas veces, pero el Señor de todas y cada una de ellas, el Señor nos levantará. ¿Por qué? Porque usted representa, hermano, justamente la simiente santa. Amén. Usted representa la simiente santa, hermano, descrita aquí en este capítulo por el Señor. Usted es la simiente santa. Así que glorifique el nombre del Señor. Dele gracias a Dios, exalte y bendiga el nombre del Señor, amén. Porque cuando estamos en el Señor sabemos, hermanos, que Dios nos va a guiar por el lugar correcto, por el camino correcto, y de nuestro interior brotarán, hermanos, esas buenas intenciones, no solamente para bendecir a otros, sino también para alcanzar bendición en nuestras vidas. Amén. Así que cuando yo escucho a veces algunos cristianos que miran para el costado y observan, dice, pero mira qué bien que le va a aquel y no conoce a Dios y no sigue a Dios, hermanos, esa es una aberración. Porque al Hijo de Dios siempre le va a ir bien. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos a veces tenemos una visión muy limitada y solamente tomamos en cuenta los pocos años que vivimos aquí en esta tierra. Pero recuerde que Dios nos ha prometido una eternidad. Y la eternidad no se compara con estos pocos años que vivimos en esta tierra. Y entonces aquellos que no conocen a Dios quieren aferrarse a esta vida y quieren estar agarrados a esta vida porque no conocen nada más. Pero un hijo de Dios no se aferra a esta vida porque conoce la venidera. Conoce la que Dios nos ha prometido. Y como conocemos la que Dios nos ha prometido, hermanos, es que vivimos sin temores en esta vida. Reconociendo que Dios es el que nos guarda. Y si por alguna razón tenemos que partir, a su presencia vamos. A su presencia vamos. Así que esta experiencia de Isaías, no crea que es exclusiva de Isaías. También aquí, hermanos, podríamos poner su propia experiencia en el Señor. Amén. Y yo soy el más bendecido de todos porque yo conocí como usted vino y como usted vive hoy. Amén. Y cuando yo leo estos pasajes y miro la vida de algunos de ustedes, digo, gloria a Dios, porque sigue siendo fiel. Gloria al Señor, porque tú siempre cumples tus promesas. Gloria a Dios, porque tú siempre suples necesidades. Gloria a Dios, porque hay victoria siempre para quien transita en los caminos del Señor. Aleluya. Todo llega en el momento que lo necesitamos para aprovechar lo mejor de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Aquella experiencia para Isaías, hermanos, fue un antes y un después. Un antes y un después. Si usted lee todo el libro de Isaías, se va a dar cuenta, hermanos, cómo Dios fortaleció a este hombre y cómo le predicó a toda esa nación, no en una, sino en varias oportunidades. Y esta nación fue rescatada porque hubo un profeta que hablaba en nombre del Señor. Amén. Ustedes, hermanos, a veces no tenemos esto en cuenta, pero usted puede ser el profeta de su familia, puede ser el profeta de su barrio, puede ser el profeta de su nación, puede ser el profeta del continente donde vive. Hermanos, ¿quién sabe lo que Dios va a hacer? ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer? Pero tenga por seguro que Dios tiene planes. Dios tiene planes que va a llevar a cabo a pesar de nosotros. Amén, a pesar de nosotros. Así que, hermanos, está siempre en nuestra vida el formar nuestro carácter según el carácter de Dios. Amén. Que podamos reconocer que en nuestra vida reina Cristo y por lo tanto tengo que vivir con ese grado de santidad en mi vida. Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces tengo que corregir todo lo que tiene que ver con mi vida para lograr esa santidad. Amén.
Ayer hablaba el pastor Leites con respecto a esa mala intención con respecto al amor. Dice, no, porque lo más importante es el amor, y si nos amamos, y si nos queremos, y Dios nos ama, y Dios nos quiere, entonces no va a haber castigo porque Dios nos ama. No podemos malinterpretar a Dios. No podemos malinterpretar los planes de Dios. Dios siempre traerá juicio. Estamos simplemente en un periodo donde Dios dijo, no voy a dictar juicio en este periodo. Simplemente les voy a decir que aquel que no haga intervenir a Dios en su vida, tendrá estas vidas de fracaso que describe aquí la Escritura. Que describe aquí la Biblia. Vivirán de esta forma si le dejarán a Dios. Pero al final, cuando esta etapa se termine, entonces allí vendrá el juicio de Dios. Amén. Vendrá el juicio de Dios. Él está escribiendo en el reino de los cielos. Está escribiendo su vida, está escribiendo mi vida, está escribiendo la vida de todos, creyentes y no creyentes. Y todo el mundo, dice la Escritura, recibirá su recompensa de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Simplemente que dijo que en este periodo, llamado el periodo de la gracia, no va a actuar, no va a emitir juicio. Simplemente va a advertir, como hoy nos está advirtiendo. La santidad no es una opción, es una práctica cotidiana de un nacido de nuevo. Y Dios dice, bueno, quien no practica la justicia, al final de los días tendrá su recompensa. Tendrá su recompensa. Entonces, mirando este punto de vista, y ya para concluir, usted no necesita una conciencia externa para saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Hay gente, hermanos, que quieren siempre apoyarse en una conciencia externa. Entonces tienen algunos hermanos como consejeros y cosas, les preguntan, ¿y está bien esto? ¿Por qué esto, lo otro, aquello otro? Y comienzan a buscar consejos no con la intención de escuchar la voz de Dios, sino con la intención de escuchar una reflexión aliada a sus pensamientos. Entonces le preguntan a uno, le preguntan al otro, le preguntan al otro, le preguntan. 45 preguntas a 45 personas distintas, 44 le dijeron, mirá que lo que vas a hacer está mal, pero vino uno y le dijo, dice, bueno, en definitiva Dios te ama igual. ¿En serio? Sí, Dios te ama igual. Entonces, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Necesitaba encontrar a alguien que estuviera aliado con su pensamiento. Cuando lo encontró ya no tuvo más necesidad de buscar. Déjeme decir, hermanos, que eso no tiene nada que ver con Dios. Dios dice que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo enviado por Dios, Él convence nuestra vida de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Así que usted no necesita una conciencia externa. Yo antes, cuando era un muchacho joven y salí recién al pastorado, me había transformado en un policía de los hermanos. Era un policía, lo andaba buscando por todos lados. Lo andaba viendo y cuando veía a alguien medio sospechoso que andaba en un camino incorrecto, salía a vigilarlos. Y me escondía y los veía. Un día la luz del Señor, hermano, llegó a mi vida y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si yo no soy policía, Dios no me dijo que yo tenía que ser policía. Yo tengo que ser pastor y la Biblia dice que lo que yo tengo que hacer es equipar a los santos para que los santos cumplan la obra del ministerio. Porque la conciencia ya está fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces no tengo que andar yo investigando a ver si el hermano que está haciendo alguna picardía. Hermano, si usted está haciendo alguna picardía en algún momento, mire, es más trágico que lo agarre el Señor que lo agarre yo. La tragedia es que Dios lo está viendo. La tragedia es que Dios tiene los ojos puestos en usted en ese momento de debilidad. Entonces no hay que... Y cuando yo, hermanos, me entendí esto, descansé. Me saqué la placa de policía, la tiré por ahí.
No quería ser más policía. Y hoy, hermanos, entiendo lo que Dios quiere que debemos hacer. Los pastores no deben ser policías. Los pastores deben ser hombres de Dios que equipen a los hermanos para que los hermanos hagan las obras del ministerio. Entonces, hoy tengo que equiparlo, anunciarles que hay una forma de adquirir el carácter de Cristo. Y usted dice, ¿cómo tengo que adquirir? Allí está el Espíritu Santo de Dios. No haga nada que el Espíritu Santo le diga que no está bien. No, pero aquel se portó mal conmigo, me tengo que sacar las ganas con él. No, no, no. No haga nada, la venganza es del Señor. No haga ninguna cosa que pueda ofender a Dios. Y el Espíritu Santo está allí, hermanos, para alertarlo. Usted tiene, hermanos, la más grande conciencia que cualquier persona pueda tener, la obra del Espíritu Santo en su vida. Y Él le dice, y Él le transmite. Claro, recordemos el proceso. Un niño de 1 año no puede entender el comportamiento de un mayor. ¿Amén? ¿Qué quiero decir con esto? Que si recién estamos transitando los primeros pasos con el Señor, no vamos a entender, hermanos, todavía el carácter de Cristo. Pero vamos en esa dirección. Vamos en ese hermoso caminar con Cristo. Vamos cultivando el carácter del Señor en nuestra vida, hermanos. Y llegará el momento, aleluya, que lo que no entendimos lo vamos a entender en el nombre de Jesús. Llegará el momento. Así que no adelante los pasos. Aquella mamá que le conté del niño estaba adelantando los pasos. Parecía que le estaba hablando a un muchacho de 20 años. Pero era uno de 1 año. Y déjeme decirle, si usted lo corrige cuando tenga 1 año, cuando tenga 20 no tendrá necesidad de hablar con él. No va a tener necesidad de hablar con él porque va a entender ese proceso de la vida. Y así los cristianos entendemos este proceso de la vida, como lo entendió Isaías. Amén. Por eso Isaías, hermanos, cuando escuchó que Dios estaba diciendo a quién enviaré, él saltó enseguida. ¡Yo voy a ir! Porque entendió cuáles son los propósitos divinos y cuál es lo importante para el reino de los cielos. Usted también lo puede entender. Amén. Nosotros también lo podemos entender en el nombre de Jesús. Así que póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora.